¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta de hoy para que participe con ella. A solicitud del presidente Nicolás Maduro, la Comisión de la Verdad en Venezuela benefició a privados de libertad que cometieron delitos comunes con fines políticos. Para la revolución bolivariana, ¿cuál es el camino de la paz? ¿El desencuentro o la reconciliación? Opine. Le cuento entonces que la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela otorgó hoy beneficios procesales a los privados de libertad vinculados a casos de violencia política en el país. ¿En qué contexto se realizan estos anuncios? Se lo contamos en nuestro primer tema del día. Durante la jornada, que contó con la presencia de una comisión de garantes del proceso, conformada esta por dirigentes de la oposición, la presidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, señaló la importancia de buscar la reconciliación del país para evitar que este tipo de acciones se repita. La concesión de esta medida a solicitud del presidente Nicolás Maduro fue ratificada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. El gobierno bolivariano de Venezuela quiere informar a nuestro pueblo y al mundo que el día de hoy, viernes 1 de junio de 2018, en horas del mediodía, se ha iniciado el proceso de beneficios para políticos incursos en hechos de violencia contra las personas, la propiedad pública y privada, y que participaron en acciones contra las leyes y la Constitución de la República en los años 2002, 2013, 2014 y 2017. Esther Yáñez nos tiene detalles de lo que hoy ha acontecido. Te saludo, Esther. ¿Qué han dicho la Comisión de la Verdad respecto a la liberación de los privados de libertad por violencia política? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Día importantísimo para Venezuela. Ya es oficial ese primer grupo de 40 personas, en este caso, que estaban privados de libertad por delitos tipificados en la Constitución venezolana como de violencia política. Bueno, pues ese primer grupo ya ha sido beneficiado procesalmente, tal y como anunciase durante el día de ayer el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que iba a pasar en las próximas horas. Ha tenido lugar durante la mañana y se ha prolongado hasta bien entrada la tarde aquí en la Casa Amarilla, que es este edificio que tengo a mi espalda, es la sede de la Cancillería, ubicado en pleno corazón de Caracas. Allí este primer grupo de procesados ha sido recibido por la Comisión de la Verdad y ha sido la presidenta, Delcy Rodríguez, la presidenta de la Comisión de la Verdad, quien se ha dirigido a ellos y les ha lanzado un mensaje en clave de paz y en clave de unidad, ¿no? Todo ello, como decimos, en aras de ese gran diálogo nacional por el que aboga el presidente Nicolás Maduro, todo ello en función de la reconciliación y de la pacificación del país. Delcy Rodríguez les ha dicho que el diálogo profundo es el único camino hacia la unión y hacia el reencuentro, y que a partir de ahora les pide que no les separen más ni el odio ni la intolerancia. Además, les ha pedido un compromiso para consolidar la paz en Venezuela, les ha pedido que construyamos entre todos un país en paz, capaz de avanzar para superar las dificultades que sufre el país. Así que bueno, ha dicho que está absolutamente convencida de que no hay otro camino salvo el diálogo, que les habla desde el corazón, bastante emocionada. Hemos podido ver también a Delcy Rodríguez y les ha dicho que espera que se comprometan para trabajar juntos por el reencuentro de los venezolanos y que se conviertan en soldados de la paz. Así que paz y diálogo han sido sin duda las palabras más repetidas en este encuentro con este primer grupo, bueno, como decimos, de beneficiados procesalmente por la justicia venezolana. Aquí, frente a la Comisión de la Verdad, han firmado ese acta de liberación y ahora lo que queda es que en las próximas horas culminen con el resto de la burocracia pertinente, se harán un último chequeo médico y a partir de ese momento podrán reencontrarse con sus familiares. Para información también que ha dado Delcy Rodríguez, este ha sido un primer grupo, información aclaratoria, este ha sido un primer grupo que ha quedado liberado, beneficiado procesalmente. En las próximas horas el país, ha señalado Delcy Rodríguez, irá conociendo otros nombres, la identidad de otros grupos que también serán beneficiados por la justicia venezolana y que bueno, también serán liberados. Así que por supuesto estaremos muy pendientes bueno, de estas jornadas que ya se están calificando como históricas. Un último apunte: como garantes de la Comisión de la Verdad estaban presentes en este acto también el fiscal de la República, Tarek William Saab, así como los gobernadores opositores. Estaban presentes el de Anzoátegui, la gobernadora del Táchira y el gobernador de Mérida.
El de Nueva Esparta no ha podido venir por motivos de agenda, pero participa también como garante de este proceso. Y también hemos visto a representantes de partidos políticos de la oposición, como representantes del partido COPE, y también estaba presente Javier Bertucci, el que fuese candidato, recordemos, del partido Esperanza por el Cambio. Gracias, Esther. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, se refirió a la solicitud formulada por el presidente Nicolás Maduro a la Comisión de la Verdad. El camino del diálogo, el camino de la unión y el camino de la paz. Así que yo les agradezco que ustedes concienticen estas palabras, que ustedes hagan como suyos este mensaje del presidente Nicolás Maduro y nos echemos a andar. Repito, desde la diversidad podemos pensar distinto, sé que es así. Podemos creer diferente, sé que es así, pero podemos entendernos por vías distintas a la violencia. Recordemos cómo formuló el presidente venezolano esta solicitud de otorgarles beneficios procesales a privados de libertad por motivos políticos. Nicolás Maduro lo dijo durante el recibimiento de sus credenciales por parte del CNE como ganador de los comicios del 20 de mayo. Y en ese sentido le he pedido a la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz de la Asamblea Nacional Constituyente, constituyentes de la Comisión para la Verdad, le he pedido que por favor promuevan desde la Constituyente, con mi aprobación como jefe de Estado, un conjunto de medidas de beneficios para sectores de la oposición que hayan incurrido en errores y problemas que puedan ser beneficiados. No asesinos, no, estamos claros, pero podemos dar un conjunto de gestos necesarios que avancen hacia un proceso de reconciliación, de perdón, de reencuentro entre los venezolanos. La presidenta de la Comisión de la Verdad, Delcy Rodríguez, continuó diciendo que esta medida recibió el respaldo de los familiares de las víctimas de la violencia política por la que están privados de libertad los beneficiados. Estas acciones, también tenemos que anunciarlo desde la Comisión para la Verdad, han sido respaldadas por las víctimas, familiares de las víctimas que han sufrido en el seno más profundo de su alma el dolor causado por la violencia con fines políticos. Las víctimas están siendo atendidas. En los casos que ha correspondido reparación por parte del Estado, ya se ha avanzado al respecto. Pero también las víctimas, se ha iniciado un proceso de atención integral desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico, tal como fue aprobado un fondo especial a los efectos por el presidente Nicolás Maduro. Vamos a recordar el saldo de muertos y heridos durante las llamadas guarimbas en el país entre los meses de abril y julio de 2017. Vamos a quedarnos con este último periodo. Según datos oficiales, el balance detalla que al menos 75 personas perdieron la vida en las protestas, entre ellas manifestantes y transeúntes. Durante el mismo periodo, 560 personas resultaron lesionadas, reportadas en investigaciones de delitos comunes. Otras 809 fueron lesionadas reportadas en investigaciones de derechos fundamentales. Además, 50 ciudadanos fueron lesionados reportados en investigaciones de protección integral de la familia. En total, 1.419 personas resultaron lesionadas durante las protestas. A propósito, ¿cómo trabaja la Comisión de la Verdad en Venezuela y cuál es su línea de acción? Esta es una instancia que busca afrontar la impunidad, romper el ciclo de violencia y de violación de derechos humanos y lograr establecer de manera objetiva e imparcial qué ocurrió realmente en un determinado momento de la historia. Entre sus líneas de acción se encuentran establecer responsabilidades e investigar los casos de violencia ocurridos específicamente entre abril y julio de 2017. Investigar posibles implicaciones de algunos diputados en los eventos violentos en el país, brindar asistencia a los jóvenes involucrados en los hechos violentos, acompañar y atender a los familiares de las víctimas y detenidos, determinar responsabilidades de candidatos de oposición implicados en hechos violentos para revocar su participación en comicios y establecer responsabilidades en la presunta red de corrupción y extorsión existente en la anterior gestión de la Fiscalía General de la República.
Cerramos este tema entonces, pero vamos a la pregunta del día. La recordamos, tiene que ver con este primer tema. Ahí la vemos. A solicitud de Nicolás Maduro, la Comisión de la Verdad en Venezuela benefició a privados de libertad que cometieron delitos comunes con fines políticos. Para la revolución bolivariana, ¿cuál es el camino de la paz? ¿El desencuentro o la reconciliación? Opine. Y nuestra imagen del día nos remite a la Casa de la Ópera del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. El público asistente a ese recinto ovacionó al Ballet Nacional de Cuba tras su interpretación de una pieza inspirada en la novela cervantina Don Quijote de la Mancha. La obra, con coreografía de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, Marta García y María Elena Llorente, sobre la original de Marius Petipa y la versión de Alexander Gorsky, consiguió conquistar a una audiencia en la que había muchos conocedores del género. La prensa destacó la interpretación de la primera bailarina Biensay Valdés, con el cual enamoró al público. En la imagen vemos entonces a Alicia Alonso recibiendo el aplauso de los presentes. Y con esta imagen nos vamos a la pausa. España tiene un nuevo presidente de gobierno. Pedro Sánchez asume el cargo ante el Congreso de los Diputados tras quedar aprobada la moción de censura contra Mariano Rajoy. Exactamente cómo pasó esto, cuál es el nuevo plan de gobierno de Sánchez, averígüelo con nosotros en nuestro segundo tema del día. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Así lo confirmó Ana Pastor, presidenta del Congreso de Diputados, pero ¿cómo reaccionó Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno, cuando salía del recinto parlamentario? Lo escuchamos también. Bueno, yo soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Repasemos por qué fue destituido el ahora expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. El líder del Partido Popular deja la jefatura del Ejecutivo después de que el Congreso discutiera y aprobara la moción generada por la sentencia judicial de corrupción del caso Gürtel. La moción de censura fue presentada por el representante del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, quien tras su triunfo se convierte en el nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa. Edu Marín, desde Madrid, nos amplía. Saludos, Edu. Tras lo ocurrido hoy en el seno del Congreso, ¿cuál es el nuevo escenario político en España y qué dice el pueblo en las calles? Saludos desde Madrid. Pedro Sánchez jurará o prometerá el cargo de presidente del Gobierno de España en las próximas horas. Lo hará previsiblemente este sábado a las 11 de la mañana, hora de aquí, de Madrid, en el Palacio de la Zarzuela. Lo hará bajo la invitación del jefe del Estado, Felipe VI, que ya ha aprobado el Real Decreto que nombra a Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno español. Lo hace después de que haya triunfado la moción de censura que presentó Pedro Sánchez la semana pasada contra Mariano Rajoy, después de que se aprobara la sentencia judicial contra el Partido Popular, en la que tachaba al partido de ser responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 245.000 euros en la trama de corrupción conocida como Gürtel. Después de jurar o prometer el cargo, Pedro Sánchez tendrá que conformar el nuevo gobierno, un gobierno que gira a la izquierda, de momento, momentáneamente, hasta que se convoquen nuevas elecciones. Parte de la ciudadanía está esperando que las convoque inmediatamente, aunque, bueno, puede ser también
también que Pedro Sánchez espere hasta 2020, cuando se agote la legislatura, para convocar esas nuevas elecciones generales. Nada más desde Madrid, devolvemos la conexión. Gracias, Edu. Vamos a recordar cuáles fueron las declaraciones la víspera de la hora presidente del gobierno sobre las razones de la destitución de Mariano Rajoy. La sentencia de la Audiencia Nacional, hecha pública el pasado 24 de mayo, sobre el caso Gürtel, y más aún la ausencia de respuesta del Poder Ejecutivo, que pretende ponerse de perfil de nuevo, una vez más, ante la gravedad de los hechos que han sido ya probados por parte de la justicia, no admitiría, como he dicho antes, más salida que la dimisión inmediata del presidente del Gobierno en cualquier democracia equiparable a la nuestra. Y a Venezuela nos vamos entonces con el presidente Nicolás Maduro. Se reúne con el Frente Amplio de la Patria, al cual pertenece y el cual formó candidatura para las presidenciales del 20 de mayo. Vamos a escuchar. Todavía no ofrece declaraciones, pero ya vemos las imágenes de la cadena venezolana de televisión prestas a brindarnos esas declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos también cómo están presentes figuras que más temprano ofrecieron declaraciones en el contexto de otorgarles figuras también, digamos, a personas que fueron privadas de libertad por delitos comunes relacionados con actos de violencia y fueron rebajadas estas penas, por decirlo de alguna manera. Ahora sí habla el presidente, lo escuchamos. Del Gran Polo Patriótico, me siento muy contento de que estén aquí. No me gusta mucho el formato en que estamos sentados. Me hubiera gustado más estar en una mesa así, más cerca. Me alegra mucho que estén y les agradezco que hayan atendido la invitación como parte de este ciclo de diálogo directo con los distintos sectores políticos del país, con los distintos sectores económicos, sociales. Este primer ciclo de estas 2 semanas luego de la victoria, bonita victoria del 20 de mayo de nuestro pueblo. Hoy estamos a 1 de junio, está empezando el mes número 6. Mayo fue un mayo bonito, victorioso, de libertades, mayo de libertades. Y el 1 de junio está empezando bien, muy bien. Agradezco a todo el Gran Polo Patriótico, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Partido Comunista de Venezuela, el Gallo Rojo, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, al Partido Patria para Todos, al Movimiento Electoral del Pueblo, a Alianza para el Cambio, al Movimiento Político Podemos, al Movimiento Evangélico Hora, a la Unidad Popular Venezolana, UPV de Lina Ron, al Movimiento Somos Venezuela. Estamos completos, ¿verdad? Aquí estamos. La alianza política del Gran Polo Patriótico, que me hizo llegar en el transcurso de la campaña electoral, en el tiempo de postulación de candidaturas, bueno, documentos, distintas propuestas de gobierno, propuestas programáticas, propuestas de línea de acción, propuestas políticas. Ha llegado la hora de su realización. Hemos pasado por la 4ª elección en 9 meses y medio. Hemos cerrado el ciclo electoral constitucional virtuoso de los últimos 9 meses y medio, ya 10 meses. Y llegó la hora de afrontar con profundidad y radicalidad las soluciones, sobre todo que marquen el rumbo de un nuevo comienzo económico, de un nuevo modelo económico a fondo. Lo económico, que marca tanto la vida de los compatriotas, de los venezolanos y las venezolanas, y que ha sido el tema central, verdaderamente, del debate político de las elecciones y postelectoral. Y además es nuestra obligación. Como saben, el concepto de la Revolución Bolivariana
no es lo económico aislado, sino es el concepto económico-social, socioeconómico. La construcción del proyecto socioeconómico de un país solidario. Lo define el PPT en 4 consignas, ¿no? Un socialismo ético, soberano, seguro y productivo. A mí me gusta mucho, compañeros del Gran Polo Patriótico, esos 4 conceptos. La soberanía, el desarrollo de la soberanía intensa, nacional, la soberanía verdadera. Lo ético, la lucha contra las mafias, el delito, el burocratismo. La seguridad de nuestro país, la seguridad ciudadana, la seguridad interna, la seguridad de la nación y el aspecto productivo de la economía. Recibimos la visita hace 2 días del compañero presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel, y tuvimos tiempo de conversar largamente en la reunión de trabajo en Miraflores, y luego en la noche tuvimos una larga conversación, hasta la madrugada, compartiendo criterios, así como he compartido criterios con compañero hermano mayor general de ejército Raúl Castro, sobre la historia del socialismo en los últimos 100 años en la humanidad y la tarea pendiente del socialismo desde la era soviética. ¿Cuál es la tarea pendiente de la construcción de una sociedad justa, igualitaria, humana, solidaria? La economía, la producción de riquezas. En primer lugar, la producción de riquezas para el país, riqueza física, riqueza monetaria, riqueza material y la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo. La necesidad de la ropa, del calzado, del alimento, del transporte, de la vivienda, poner al ser humano en el centro y sus necesidades. Y sin lugar a dudas nosotros hemos avanzado, pero a partir de la implementación de la guerra no convencional en el campo económico, la oligarquía y buena parte de la burguesía le ha implementado al país, le ha aplicado un modelo de neoliberalismo salvaje, de capitalismo salvaje, para perturbar la distribución, abastecimiento, comercialización de los productos y para perturbar a niveles de enloquecimiento los precios de los bienes y servicios. Ha sido progresivo en algunas etapas, 2015, 2016, y a partir del mes de agosto 2017, luego de la Constituyente, diciembre de 2017, y prácticamente los 5 meses anteriores, de enero a mayo de este año, la locura total. Un poco, compañeros del Gran Polo Patriótico, compañeras, un poco en la onda de la declaración de algunos líderes autoexiliados de la oposición. A Maduro le queda poco, se acerca el final, llegó el final. Así declaran ellos, llegan de Estados Unidos envalentonados. Llegó el final de Maduro, él no lo sabe, pero le queda poco. Y aprietan las tuercas de la guerra económica, asimétrica, brutal, criminal contra el pueblo. Así que el conflicto histórico revolucionario que el comandante Chávez siempre caracterizaba con el modelo gramsciano está crudo y está más agudo que nunca. El viejo que no termina de morir, el viejo capitalismo zombie, y saca sus garras para terminar o intentar matar a un modelo aún débil, productivo, socialista, en manos de la clase obrera que no termina de nacer.
y que a veces, más que no termina de nacer, cae en los viejos esquemas del burocratismo, de la corrupción, de la improductividad. Hay que saber dónde estamos parados, compañeros del Gran Polo. ¿Dónde estamos parados? Hay muchas cosas donde la revolución ha avanzado en lo social. Somos unos campeones mundiales en la protección, seguridad social de nuestro pueblo. Somos unos campeones mundiales defendiendo la verdad y haciendo política. Y para ganar elecciones, que nos busquen. En el terreno que nos busquen. En la escala que nos busquen. Ahora tenemos que convertirnos en unos campeones mundiales de la producción, de la economía productiva, de la economía generadora de riqueza y de la nueva economía que sabe y debe saber producir, distribuir, abastecer al pueblo y generar sistemas de precios estables, justos. Hay que desmontar el viejo zombie del capitalismo especulativo, ladrón. Ahí está en la calle, completico. Solamente habría que poner un ejemplo. Los CLAP es una respuesta socialista, solidaria, cristiana, los CLAP, sin lugar a dudas. Una caja de CLAP te cuesta 100.000 bolívares, 75.000 puestas en el hogar, 6 millones de hogares. Hay que perfeccionar los CLAP, hay que perfeccionarlo. Hay que ampliarlo, hay que ampliarlo. ¿Es el sistema? Es el sistema. A veces hay burócratas y funcionarios que no entienden que es la apuesta principal. Si creamos el sistema con el pueblo, si el pueblo ha respondido, si la organización comunal se ha puesto al servicio de satisfacer las necesidades del pueblo, de vencer la guerra económica en el barrio, en la comunidad, en el urbanismo, en la calle, y ha demostrado funcionar, ese es el camino para un nuevo sistema de distribución alternativo al capitalismo. Ahí están los CLAP. Agarre usted un CLAP y lléveselo al mercado capitalista especulativo. Tiene que sacar una carretilla de bolívares para poderlo comprar. Los dos modelos y el debate ético, político, ideológico, técnico, en el campo de la economía, entre el modelo capitalista y el modelo socialista, tenemos que darlo, compañeros del Gran Polo Patriótico. Tenemos que darlo y ganarlo en la calle, en la universidad, en la fábrica, en el hogar. Y tenemos que darlo y ganarlo no solo en el campo de las ideas, tenemos que darlo y ganarlo en el campo de la realidad material, concreta, que resuelve, que satisface. Es el gran reto. Es el gran reto. Y en ese sentido, la jornada, el ciclo, este primer ciclo de diálogo con todos los sectores. A veces hay compañeros del chavismo que se ponen celosos porque yo hablo con los banqueros. Yo lo veo por Twitter. Se ponen celosos. Ah, no voy a hablar con los banqueros. Yo hablo con todo el mundo, hasta con el diablo si tengo que hablar. Y cuando tengo que fijar una decisión, la fijo con la ética chavista, con la visión socialista. El que no confíe en mí, bueno, no confíe, pues. El que no confíe, no confíe. ¿Qué puedo hacer? No puedo obligar a nadie a confiar. Ay, van a engañar a Maduro como lo engañaron a Lucinchi. Bueno, decir eso es ofensivo, muy ofensivo. ¿Y qué hay que dejar? Hay sectores del chavismo que se molestan porque se sienta el doctor Aristide Maza a hablar, que hable por los banqueros y lo escucho. Y si trae alguna idea razonable en el campo de la finanza o la economía, la tomo y punto. Y punto. Es la realidad, es la Venezuela real. Yo soy un socialista, revolucionario, radical, chavista. Y nosotros somos los que tenemos capacidad de oír a todo el país y llegar a puntos de síntesis en función de los intereses nacionales, de los intereses populares, los intereses de la clase obrera, en función del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Yo creo que es muy positivo toda la jornada de diálogo de estas 2 semanas, como un primer ciclo que culmina el día de hoy.
Y ya la próxima semana arrancamos un segundo ciclo de carácter social para escuchar a los comuneros, a las comuneras, a los trabajadores. La clase obrera tuvo un congreso ideológico esta semana. Quiero ver sus conclusiones prácticas, concretas, más allá de las definiciones y del discurso. Para escuchar a los sectores productivos del campo, a los campesinos, a las campesinas, para escuchar a los intelectuales, a los sectores de la cultura, para escuchar a la juventud estudiantil, obrera, para escuchar a los maestros, a las maestras, ir afinando la acción, ir afinando la capacidad de transformar el modelo económico como tarea central. Y yo le vengo a pedir al Gran Polo Patriótico que aterricemos las propuestas. No es fácil, pero yo le vengo a pedir al Gran Polo Patriótico que aterricemos las propuestas de acción económica, productiva, en todos los campos. Y vengo a invitar al Gran Polo Patriótico también para que asumamos responsabilidades de gobierno en función de las propuestas de recuperación económica y de crecimiento y de despliegue de las fuerzas productivas del país. Como lo dije en la campaña electoral, unir fuerzas, no solo en lo político que la unimos, no solo en lo electoral que las unimos, en la diversidad de lo que es el Gran Polo Patriótico, que es una diversidad viva, activa, en la dinámica que la misma diversidad genera, la diversidad política buena del Gran Polo Patriótico genera una dinámica nacional, regional, municipal, local. Y en esa dinámica debe surgir las propuestas del qué hacer para resolver el tema de los precios. ¿Qué hacemos? Más de lo que estamos haciendo y mucho más por lo que exige el país. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta que cada quien ha venido formulando? O en conjunto, compañero Aristóbulo Isturi. Aristóbulo viene jugando un papel muy importante como enlace, coordinación del Gran Polo Patriótico. El tema de los precios, cómo abordarlos con un nuevo concepto. El tema del ataque a la moneda, que está concatenado a la cartelización de los precios por parte de los sectores especulativos y a cómo impregnan todo el sistema distributivo y comercializador del país con sus sistemas especulativos, ladrones de precios. ¿Cómo desmontar eso? Sustituirlo por un sistema de distribución y fijación de precios estable, legal, respetuoso, justo, al servicio del pueblo. Son temas vitales, el tipo de cambio, el sistema de fijación de precios, etcétera, etcétera. Y el sistema productivo. El sistema productivo. Muy importante, compañeros. El sistema productivo. La capacidad productiva de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. La liberación de esas capacidades productivas. Así que esta reunión, si yo pudiera fijarle un punto de interés central, se lo fijaría en el campo de la revolución económica que tenemos que hacer. Esa es la gran tarea, la misión de misiones. La gran misión de misiones de la revolución bolivariana es nosotros concentrarnos en una gran revolución económica que produzca riqueza y satisfaga las necesidades materiales de nuestro pueblo de manera amplia, como la revolución bolivariana ha demostrado en todas las etapas. En las etapas de vacas gordas, para llamarla de alguna manera. En las etapas de vacas gordas, la distribución de la riqueza para los niveles y estándares de vida más altos que jamás nuestro pueblo conoció, cuando el petróleo llegó a 100, 120. Y en las etapas de vacas gordas, con el petróleo a 20, y guerra económica brutal, también distribuir la riqueza, proteger al pueblo, abrazar la familia.